En el libro de Hechos, capítulo 4, libro de Hechos, capítulo 4, vamos a leer de los versículos del 23 al 31. Hechos 4, versículo 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vimos el anterior domingo algo en que estuvimos centrados en la exposición, como estos creyentes se acercaron a Dios en oración con algo sumamente importante en sus mentes. Eso es digno de considerar. Aquí hay un acercamiento, aquí hay una disposición, aquí hay una mente llena de ciertas cosas, los cuales estos hermanos son movidos. Esos hermanos se acercaron al Señor primeramente con un conocimiento vital acerca de quién es Dios, acerca de lo que Dios ha hecho, acerca de quién es Dios, y también se acercaron a Dios con un entendimiento renovado, escucha bien, acerca de la vida, acerca de los asuntos de la vida. Esto es importante saber, porque sí está bien que conozcamos al Señor, pero sí está bien que nosotros conozcamos también los tiempos en los cuales vivimos, por qué sucede lo que sucede, qué es lo que pasa a nuestro alrededor cuando nosotros vemos tantas cosas que no van de acuerdo a ese plan de Dios. Pedro y Juan vinieron a los suyos, dice que contaron todo lo que los principales y sus sacerdotes le habían dicho a ellos. Y lo que ellos vienen a traer como un reporte no era precisamente buenas noticias, sino amenazas. Amenazas y advertencias para que estos pongan un punto final en querer seguir promoviendo el nombre de Jesucristo. Pero estos hermanos no se amedrentaron, ellos no se atemorizaron, sino que en oración dice que ellos vinieron y reconocieron al Dios del cielo, reconocieron la soberanía de Dios como Señor, como soberano, como creador del cielo y la tierra, y se encomendaron su causa a Dios. No vemos dudas en estos creyentes, no les oímos cuestionar a Dios, no le oímos a ellos decir o hacer preguntas luego de recibir el reporte, como hemos dicho, no bueno de estos apóstoles. Dios, ¿cuál es el problema? No vemos preguntas como esta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Esto no debería ser así. ¿Por qué están las cosas como están? ¿Por qué esto ahora de repente, oh Dios? No les vemos con la ignorancia de saber por qué hay guerras en el mundo, Señor. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué las naciones aún siguen haciendo acopio de armamento y más armamento para ir unos en contra de otros? No le vemos a ellos cuestionar a Dios con preguntas o razonamientos como esto. ¿Por qué, de hecho, Señor, existe la muerte? ¿Por qué tenemos que arriesgar nuestras vidas en padecer la muerte ante estos que nos amenazan? ¿Por qué existe el dolor, Señor, y la enfermedad? ¿Por qué hay pena e infelicidad? Señor, ¿por qué esta persecución? No le vemos a ellos con estas cuestiones. Parece haber en las mentes de estos creyentes aún mucho más, hermanos, de lo que nosotros podemos llegar a imaginar
en el tiempo o en la situación en la que ellos estaban pasando o estaban a punto de empezar a pasar. Pero quizás nosotros sí podremos estar haciéndonos estas preguntas como estas, en los días de hoy. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué está este virus trayendo tanto desorden, tanta muerte? ¿Por qué este virus está trayendo tanta confusión entre las naciones? Señor, ¿por qué hay gobiernos tan corruptos? Quizás estas son nuestras preguntas hoy en día. ¿Por qué la nación de Cuba, Señor, está pasando una situación como la que está pasando? ¿Por qué vemos que pueblos son oprimidos de esta manera y pasan calamidades de estas alturas? ¿Por qué hay tanta gente que muere de hambre, Señor, en el mundo? ¿Por qué existe el dolor y la enfermedad? Hermanos, ya es momento que nosotros empecemos a plantearnos estas preguntas en profundidad y con una nueva seriedad. Son preguntas que la tenemos presente todos los días. Allí están esas cosas que pasan en el día de hoy. Y nosotros nos hacemos estas preguntas. Y ya es hora que nosotros profundicemos, de acuerdo a la Escritura, las respuestas a estas preguntas. Si nosotros leemos los periódicos no pueden darnos una respuesta acerca de estas preguntas. Si miramos las noticias en la televisión, nosotros no encontramos respuestas tampoco a estas preguntas. Si escuchamos la radio, tampoco hay respuestas, y eso está ampliamente demostrado. No encontramos respuesta en este mundo acerca de estas cuestiones. Sin embargo, aún ante este silencio, nosotros todavía podemos hacer una declaración positiva. Y es la siguiente: es que la Biblia tiene la respuesta. La Biblia tiene la respuesta, y la Biblia tiene una única respuesta ante estas preguntas. Dijimos, hermanos, que los creyentes de Hechos 4 no solo conocían a Dios, sino que ellos también tenían un entendimiento renovado en cuanto a los asuntos de esta vida, a los asuntos que pasan en nuestra vida en este mundo caído. Y su entendimiento renovado podía venir de un solo lugar, y ese lugar es la palabra de Dios. De allí venía su entendimiento renovado acerca de las cuestiones de esta vida. Ellos oraron con entendimiento, diciendo que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Alguien sabe en qué escritura están citando estos creyentes? ¿Alguien sabe? Salmo. ¿Qué salmo? Salmo 2. El Salmo 2. Estos creyentes están citando el Salmo 2. Y es interesante, hermanos, que nosotros veamos que no solo estos creyentes predicaban las escrituras, como hemos visto en los mensajes, en las predicaciones de Pedro, sino que estos hermanos oraban la escritura. Oraban la escritura. Por eso tenían un entendimiento correcto acerca de lo que pedían, acerca de lo que veían, porque ellos oraban la Escritura. La pregunta nuestra era: ¿por qué el mundo está como está? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están las cosas como están en el mundo? Estos creyentes lo tenían bastante claro. Y la pregunta es: ¿y nosotros? ¿Y nosotros? La respuesta de la Biblia, como nos recuerda el Salmo 2, es en primer lugar que todo esto no es nuevo, hermanos. Todo esto no es nuevo. Todo lo que sucede en el mundo en cuestión a estas cosas no es nuevo. Tales problemas no son características de este siglo XXI en el cual nosotros vivimos. Nosotros nos hemos emborrachado de nuestro propio conocimiento. Estamos llenos hasta el borde de tanto conocimiento, especialmente los conocimientos científicos. Y por tanto nosotros creemos que nuestros problemas son nuevos, que nuestros problemas son de ahora, que nadie los ha tenido nunca antes en la historia. Ahora bien, la Biblia, siendo un libro tan antiguo, inmediatamente nos confirma que esta idea es errónea. Los problemas de nuestros días son una manifestación de lo que ha venido sucediendo en el mundo de hace mucho tiempo atrás, de años atrás. La guerra y la muerte, personas que quedan lisiadas, matanzas de nuestros bebés. Nosotros creemos que esto es algo nuevo. La envidia y la rivalidad, todo ello está aquí, hermanos, en la Biblia, detallado desde el principio mismo, y es nada más y nada menos que la historia narrada por la palabra de Dios del género humano.
Tenemos aquí el libro más antiguo del mundo y nos habla claramente acerca de nuestra propia situación inmediata y el estado real que se encuentra en el mundo en el cual nosotros vivimos. Consideremos esto a la luz entonces del mensaje que nosotros encontramos en este Salmo 2. Porque para entender lo que estos hermanos entendían, vaya la redundancia, de las cosas que estaban pasando en su tiempo, ellos tomaron la Escritura, ellos entendieron este Salmo. Así que vamos a ver lo que ellos estaban considerando para que ellos pudieran acercarse a Dios de esta manera a orar. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 2. Vamos a no leerlo ahora, pero vamos a tener en cuenta lo que dice aquí. Ellos sacaron de esta oración este entendimiento que tenían ellos de este salmo. Esta es solo una de las muchas declaraciones similares que nosotros podemos encontrar en todas las Escrituras. No es la única, simplemente es una de ellas. Pero inmediatamente en este salmo, ya que aquellos primeros cristianos lo citaron en su oración, hace mucho tiempo en aquella habitación, cuando ellos estaban allí en Jerusalén, delante del rostro de Dios en oración, este Salmo 2 consta de 12 versículos. Si tú lo ves allí, hay 12 versículos que consta este Salmo. En los primeros 3 versículos, el salmista expone la situación y en los 3 siguientes nos muestra la reacción de Dios después que él expone la situación. En los versículos 7, 8 y 9 encontramos al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, hablando. Y finalmente, en los últimos 3 versículos, el salmista resume todo lo expuesto y él hace un llamamiento para que los hombres y mujeres escuchen este mensaje. Indudablemente el autor de este salmo es el rey David, es David. Sin embargo, David no está principalmente escribiendo acerca de sí mismo cuando él redacta este salmo. Y los discípulos que los citan en su oración, ellos saben realmente que esto no es así, que David no está hablando de sí mismos. Ellos saben que habla de un libertador. Ellos saben que David está escribiendo acerca de un futuro rey que ha de venir. Es un salmo profético de la venida del Señor Jesucristo y nosotros podemos comprobarlo por los términos que este salmo emplea. Se le llama ungido al Hijo de Dios. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice el versículo 7. Se le llama el Rey de Dios, a quien Dios ha puesto sobre su santo monte de Sión. Los mismos judíos siempre han considerado que este Salmo 2 es un salmo mesiánico. Un salmo que enseña la venida del libertador que ellos mismos esperaban. Y podemos observar que en la oración de la iglesia primitiva, allí en Hechos 4, estos creyentes, llenos del Espíritu Santo, no dudan ni vacilan en aplicar el Salmo al Señor Jesucristo. Ellos saben que este Salmo se está refiriendo a aquel que ellos conocían. En el versículo 27 de Hechos 4, nosotros leemos lo siguiente. Pon tu dedo allí en Hechos 4 y ten también el Salmo 2 abierto. Dice en el versículo 27 de Hechos 4. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Allí dice que estos se unieron para condenarlo y para sentenciarlo a Jesucristo a la muerte. En otras palabras, la reacción descrita en este salmo es la actitud que la humanidad ha tenido hacia Dios. Escucha. Lo que vemos descrito en este salmo es la actitud que la humanidad ha tenido hacia Dios a lo largo de los siglos, a lo largo de todas las épocas, pero que alcanzó su punto climático, su objetivo, en la crucifixión del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí está entonces el mensaje bíblico, hermanos, para nosotros. Estamos tratando, recuerda, acerca del estado del mundo. Esto es lo que estamos poniendo como centralidad en esta mañana, el estado del mundo. ¿Por qué se encuentra el mundo en esta situación? Es la pregunta que los discípulos del primer siglo entendieron muy bien. Esta misma pregunta se formula en el primer versículo del Salmo. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Pregunta el salmista. El salmista plantea la pregunta valiéndose de un interesante vocablo que no es solamente una pregunta, sino que es una expresión de horror.
¿Por qué?, pregunta él. Es una expresión de horror, de perplejidad. No hay duda que el salmista era un hombre de Dios. Era un hombre que temía a Dios, que podía ver el comportamiento de las gentes, y no solamente de las gentes, porque la palabra pueblos aquí se refiere al pueblo de Israel. Cuando dice por qué las gentes y los pueblos, se está haciendo una diferenciación. La Biblia siempre divide la humanidad entre gentes y pueblos, y los pueblos siempre representa a los hijos de Israel. Se está refiriendo siempre a las 12 tribus de Israel, el pueblo físico escogido por Dios. El salmista entonces está observando el mundo. Él está viendo el mundo como tú y yo lo estamos observando en el día de hoy. Un mundo parecido en la actualidad, y él se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué están las cosas así? ¿Por qué la gente y los pueblos? ¿Por qué? Escuchemos entonces la respuesta, y al hacerlo nosotros estaremos haciendo lo más importante que un ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay lugar en el mundo ni en la actualidad donde nosotros podamos encontrar algo que arroje luz sobre nuestra situación, excepto aquí en la palabra de Dios. Por eso es importante. Por eso es importante para cada ser humano encontrar las respuestas a esta pregunta aquí en la Biblia, porque no la encontraremos en ningún otro lugar en absoluto. Comencemos en primer lugar considerando la descripción que hace el salmista del estado del mundo, que era en su tiempo lo mismo, el mismo mundo, hermanos, que nosotros tenemos y vivimos en el día de hoy. El salmista dice, el mundo se amotina. ¿Por qué se amotinan las gentes?, pregunta él. La palabra amotinarse significa causar tumulto. Significa causar tumulto. Su amotinamiento es similar al rugido o al oleaje del mar. Es como algo cuando se amotina, es algo que se embravece, que hace ruido, algo que se enfurece. La Biblia describe en estos términos la vida alejada de Dios. El profeta Isaías, en una gran afirmación, él lo expresa de esta manera: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Esa es una descripción del género humano separado de Dios. ¿Has visto el mar, hermano, yendo de un lado a otro? ¿Alguna vez pudiste ver el mar en esta tempestad, como él se revuelve y en su furia golpea para aquí, golpea por allá? ¿Has visto cómo el mar revuelve barro, revuelve desecho, revuelve lodo alguna vez? Como la espuma marrón que se ve en las costas muchas veces. Eso se suele ver allí en la zona de Galicia, en la zona de Asturias, por allá arriba. Cuando el mar revienta de esta manera, el mar trae desde atrás tanta basura, tanto lodo, tanta desperdicio, que se forma una espuma color marrón en las costas que el viento la lleva hacia adentro. Es una espuma asquerosa. El mar en tempestad que no puede estarse quieto. ¿Puedes imaginar una descripción más acerca de la gente del mundo, como la que da aquí el profeta Isaías? Todos podemos ver esa intranquilidad que hay en el mundo, ¿verdad? Los problemas, la perplejidad, ese ser llevados a un lado para el otro, víctimas del último desastre informativo o de la tapa de un periódico. ¿Qué vemos nosotros en los titulares? Sin saber lo que va a ocurrir. Somos víctimas de la circunstancia, de la casualidad, zarandeados de aquí para allá en todo momento. No es ese el gran problema de la vida, hermanos. El hombre y la mujer han perdido todo sentido en su orientación. No saben para dónde va. Y se preguntan, ¿la vida sirve para algo? ¿Para qué vivimos? ¿Merece la pena vivir? Muchos se alegrarían, hermanos, de estar muertos. De hecho, muchos se suicidan. Muchos se quitan sus vidas porque no encuentran sentido en esta vida. No es algo exagerado, pero así es el mundo. El mundo es como el mar embravecido en una tormenta. Las naciones se amotinan, dice el salmista. Y yo te pregunto, ¿tú no oyes el sonido?
¿No oyes el ruido del mundo? ¿No ves cómo empiezan a formarse las olas, el oleaje que se está llevando a cabo cada vez mayor en el mundo en el que nosotros vivimos? Si miramos a cualquier dirección, nosotros podemos observar la tensión que hay en el mundo. Podemos ver la lucha, la inquietud, la confusión que adopta numerosas formas. El odio racial es solo uno de los muchos problemas que nosotros vivimos en este mundo. La Biblia conoce cada una de sus facetas y por esa razón ella puede proporcionar una descripción certera de lo que pasa en el mundo. Pero consideremos ese amotinamiento en su manifestación en la vida, en lo maligno de la misma vida, de la vida misma. El pecado, hermanos, lo es siempre. El pecado lo es siempre el motivo de la amotinación, el motivo de la confusión, el motivo de cómo estamos. Pero en ocasiones tiene una apariencia plácida y tranquila. A veces contemplamos el mar, ¿verdad? Y nosotros no vemos olas en él. Vemos que el mar está tranquilo, parece una seda. Está como un plato, decimos nosotros. Apenas se produce ningún movimiento. Una magnífica tarde de verano. Allí el mar está sereno y calmado completamente. Pero las profundidades están allí. Sus profundidades están allí. Siempre hay movimiento. Siempre hay movimiento. Y cuando empieza a soplar una tormenta, las olas se arremolinan, se convierten en olas más grandes que empiezan a rodar y a embravecerse y se produce una gran confusión estrépida. Tú y yo vivimos en una época así. Tú y yo vivimos en una época así. La gente ha pecado siempre. Siempre. Pero nunca se ha embravecido tanto en su pecado como lo hace ahora. Nunca. Ya no hay límites. Ya el mundo en el que nosotros vivimos parece un motín, un desenfreno. El mismo comportamiento que una vez fue considerado en un momento, quizás de la historia, algo pecaminoso, no solo hoy en día nos justificamos, sino que nos glorificamos en dichos comportamientos. No solo los hacen, dice en Romanos 1, sino que se complacen con aquellos que lo hacen. El hombre y la mujer han perdido todo sentido de la decencia y del comedimiento. Si nosotros escuchamos lo que dicen en la radio, si nosotros lo escuchamos lo que dicen en la televisión, cómo hablan, las cosas que dicen, la vergüenza se ha esfumado, hermanos, y el pecado está rugiendo allí. Ya no hay vergüenza en lo que se muestra, en lo que se oye, en lo que se ve. Bebidas, drogas, sexo, violencia, disturbios, excesos. ¿Por qué? Se pregunta el salmista. ¿Por qué se amotinan las gentes? Consideremos además esta otra pregunta. ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Una mejor traducción sería: y los pueblos idean proyectos vacíos y fútiles. Es lo que hay en mente del salmista. Este es un resumen tan perfecto de nuestro siglo. Esto es lo que se está haciendo. El salmista está escogiendo una palabra que describe perfectamente los planes actuales que tiene el mundo. Son vacíos. Son planes vanos. ¿Por qué? Porque están desarraigados de Dios. Son vacíos. Son vanos. Dios es el autor del ser y de la vida, y si no estamos en contacto con Él, entonces en realidad no tenemos absolutamente nada. Nada. Por un instante puede parecer que haya algo allí, pero no es nada. Es vano. No solo eso, todo lo que se hace al margen de Dios siempre resulta en nada. Siempre resulta en nada. Esta es una confusión a la que han llegado muchas personas, muchos profundos pensadores, aunque no hayan sido cristianos, acerca de la vida, acerca de lo que es la vida. Mira el famoso Shakespeare. Él preguntó y lo expresó así: la vida está llena de ruido, está llena de furia y no significa absolutamente nada. Llegó a esa conclusión. ¿No es esta la sencilla verdad de la vida en este mundo separado de Dios? ¿No es esta la realidad? Toda la emoción, la sofisticación, todo aquello lo que alardea el mundo y lo que tanto escribe, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva nuestra sabiduría? ¿A qué y a dónde nos conduce nuestros propios consejos?
llena de ruido, decía Shakespeare, y furia, y no significa nada. El mundo está convencido, como lo estaba en el tiempo de David, como lo entendieron estos discípulos cuando leyeron este salmo, y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de que el mundo puede o se cree que puede llegar a ser perfecto y que nos puede proporcionar alguna paz, algún tipo de paz, algún tipo de abundancia en donde nosotros estaremos colmados sin necesidad alguna. La felicidad y la diversión que nosotros necesitamos, este mundo la puede proveer. Pero la verdad es que nos hemos alejado de Dios. Y ahora tenemos las Naciones Unidas. Nos hemos unidos. Estamos todos unidos. Parece que vamos en busca de un mismo objetivo. Piensa en el esfuerzo que se está haciendo. Piensa en los millones de euros que se invierten, hermanos, en asuntos como estos. La cantidad de propuestas para la cura de enfermedades, la solución a un supuesto cambio climático, la solución a nuestra desastrosa economía. Dice el salmista, los pueblos piensan. Proyectos, propuestas, arreglos, soluciones, anteproyectos, pero la Biblia dice que no son más que cosas vanas, están vacías, se quedan en nada. Dios lo dice. Pero aquí es donde entra la Biblia con algo que muchas personas desconocen. La Biblia describe la situación y además nos da la explicación. Abre nuestro entendimiento para que nosotros comprendamos los motivos de esta situación. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Solo hay una respuesta adecuada para esto. Solo hay una explicación al hecho de por qué hay guerras, problemas y dificultades en nuestros días. Y todo proviene de la rebelión de la humanidad contra Dios. El hombre está enemistado contra Dios. Y los creyentes de Hechos 4 oraban, hermanos, con este entendimiento. Sabían esto. Escucha, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Versículos 2 y 3. ¿Qué entendían estos creyentes de la realidad de este salmo que los lleva a orar ante Dios de esta manera? Vamos a interpretar eso. Vamos a explicar esto por la Biblia. Fijémonos para empezar en que todos están involucrados. ¿Se dieron cuenta? Todos están involucrados en esto. Los reyes de la tierra, los príncipes y los jueces de la tierra. Todos están involucrados. Así también los filósofos, los políticos, la ciencia, las universidades, los falsos maestros, los padres de familia y las masas de personas corrientes que escuchan a sus maestros. No hay extracto en la sociedad que no esté involucrado en esta causa en ir en contra de Dios. Todos. Pero fijémonos en el siguiente punto. No solo están todos involucrados, también se rebelan deliberadamente contra Dios. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, dice, unidos. Esta parte es la más dramática de toda esta cuestión. No es inconsciente la cosa. No es inconsciente lo que el hombre hace en contra de Dios. Los hombres y las mujeres se han rebelado deliberadamente contra Dios. Se han levantado y aún al día de hoy lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo. Se reúnen en sus sociedades, esas sociedades humanistas, que nosotros bien la podemos llamar, se agrupan, consultan juntos escriben libros, ellos levantan leyes y se alaban los unos a los otros por esto. Hay una organización premeditada de maldad contra Jehová y contra su ungido, contra Dios y contra sus planes, contra sus propósitos. Este aspecto es el más espantoso de todos. Hay una premeditación. El problema del hombre no es solo que se ha descuidado. El problema del hombre no es que él es un ser negligente y despistado, sino que deliberada e intencionalmente, con premeditación, se ha organizado para ir en contra de Dios. Y si nosotros no podemos verlo en el mundo actual,
si no percibimos estos poderes que organizan la maldad, hermanos, tras esos sucesos de los periódicos, de los informativos, de lo que vemos en la televisión y del despliegue de medios actuales de los que el mar se está valiendo para conducirnos al desorden, es que estamos ciegos. Si no lo vemos, es porque estamos ciegos. Pero sigamos examinando. Preguntamos, ¿por qué la humanidad se rebela contra Dios deliberadamente? ¿Por qué ellos dicen, no queremos a Dios? No creemos en Él. Nosotros podemos rescindir de Él. ¿Por qué ocurre esto con tanta asiduidad? ¿Por qué se dice con tanto celo y entusiasmo estas cosas de Dios? Los hombres. ¿Por qué los hombres y las mujeres se glorían en su rebelión incluso contra Dios? ¿Por qué? Esta es la asombrosa respuesta. Lo hacen por la enemistad contra Dios que albergan en sus corazones. En sus corazones. Escucha lo que dicen. Porque sus palabras descubren lo que hay en su espíritu. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto implica que la enemistad contra Dios y contra su santa ley es lo que le alienta a las personas día tras día. El apóstol Pablo resumió esa idea en una gran declaración que aparece allí en Romanos capítulo 8, donde dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y miren qué interesante esta palabra designio, hermanos. Significa propósito, intención o plan para realizar algo. Pensamientos o propósito del entendimiento aceptado por su propia voluntad. Es la determinación de obrar de cierto modo y con un cierto objetivo. Los designios de los hombres, naturalmente, de la carne, eso es lo que está diciendo, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Son enemistad contra Dios. Romanos 8, capítulo 8, versículo 7. Miremos cómo los santos mandamientos de Dios son considerados como una limitación para el hombre. ¿No te ha pasado cuando predicas el Evangelio, empiezas a hablar de la ley y empiezan a ver la ley a Dios como un tirano porque Él prohíbe esto y lo otro? ¿Y por qué Dios nos manda a hacer aquello y esto? Es una limitación. La ley de Dios para el hombre es limitarlo a su vida, con cuerdas, con grilletes, en nuestros tobillos y en nuestras muñecas. Es un Dios tirano. Dios creó al hombre y a la mujer y les dio unas leyes con las cuales ellos se conduzcan en este mundo. Todos precisamos de enseñanza, hermanos. Y Dios en su amor, en su bondad, Dios en su compasión nos ha proporcionado una gran instrucción para nuestro bien. Nos ha dado los 10 mandamientos. Nos ha provisto de la enseñanza de los grandes profetas. Nos ha dado por medio de Cristo el sermón del monte. Y toda esta enseñanza está pensada en Dios para nuestro propio bien. El apóstol Pablo dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Así que no, hermanos, Dios no creó la ley simplemente para mantenernos bajo su autoridad, para estorbarnos a nosotros o quitar nuestra felicidad. Él nos dio sus leyes en beneficio nuestro, para ayudarnos, para preservar nuestras vidas, para enseñarnos cómo vivir y cómo disfrutar de una vida plena y una vida agradable delante de Él. Una vida santa, una vida tranquila. Sin embargo, en vez de agradecer a Dios su enseñanza, la gente considera sus mandamientos como algo intolerable. Intolerable. Y dicen: nos está haciendo a nosotros unos esclavos. En nosotros está la grandeza, pero Dios está ahí, poniéndonos un cepo y haciendo de nosotros unos esclavos. ¿No es eso lo que se escuchó en el jardín del Edén? ¿Y no es eso lo que se sigue escuchando hoy en día entre nosotros? Por eso el mundo está en esta situación. Martin Lloyd-Jones escribió: si cada hombre y cada mujer, si cada nación de este mundo viviera hoy según los mandamientos de Dios y el sermón del monte, este mundo sería el paraíso. No habría ningún conflicto en ningún país. No necesitaríamos de Naciones Unidas.
Si todos vivieran según los mandamientos de Dios, según las directrices divinas, según la perspectiva de Dios, todos estos problemas desaparecerían en el ámbito nacional, internacional, individual, familiar, social y en cualquier otro ámbito. El mundo sería el paraíso que fue cuando Dios lo creó. En el paraíso hay leyes y precisamente el paraíso lo es porque se observan tales leyes. En el momento en que se quebrantan las leyes, llega el caos, la confusión y las contiendas, y entonces el mundo se convierte en ese mar en tempestad que no puede quedarse quieto. Los creyentes de Hechos 4 llegaron a orar como lo hicieron porque ellos entendieron que las personas se rebelan contra Dios por su enemistad contra Él. Lo sabían. Y en segundo lugar, ellos entendían que ellos hacían tal cosa por la confianza que el mundo tiene en sí mismo. La confianza que el mundo tiene en sí mismo. Dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En las Escrituras nosotros encontramos en muchas ocasiones que aparece la expresión de sugerencia, hagamos algo. Hagamos algo al respecto. Siempre el hombre está con esa iniciativa. Hagamos algo al respecto. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Génesis, nosotros podemos leer que ciertas personas se rebelaron contra Dios, de nuevo diciendo, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Génesis 11:4. Edifiquémonos. Hagamos algo en contra de este abuso. Esto es lo que condena al género humano, su peligrosa confianza en sí mismo. El ser humano mira a Dios y sus santos mandamientos y dice, quebrantémoslos, aplastémoslos, deshagámonos de ellos, emancipémonos y seamos libres de una buena vez. Levantémonos y librémonos de esta tiranía que Dios nos ha impuesto. Al final de cuentas, ¿las leyes no están para quebrantarlas? ¿No es eso lo que escuchamos muchas veces, hermanos? Las leyes están para quebrantarlas, no. Las leyes no están para quebrantarlas. Las leyes están para cumplirlas. Por eso hay multas, castigos y condenación por infringir la ley. Y lo más triste es que nosotros creemos que podemos hacerlo, creemos que podemos lograr hacer el mundo que deseamos sin Dios. Y divertirnos sin problema, sin nada que se interponga en nuestro camino. Creemos que podemos hacer tal cosa. Creemos que podemos librarnos de Dios y de sus santos mandamientos. Ahora bien, una vez expuestas las razones por las que existen los problemas en el mundo, la rebelión y la enemistad contra Dios y la confianza que el mundo tiene en sí mismo, meditamos acerca de la necedad de esta situación. Y este es el drama del hombre. El que mora en los cielos, dice el Salmo, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esta es la respuesta de Dios a esta necedad del hombre. Es la respuesta de Dios a este amontinamiento, a estos vanos pensamientos, a esta falsa confianza que el hombre tiene en sí mismo y que cree que puede confiar en sus propios planes y que cree que puede desafiar a Dios. Esta es la respuesta de Dios a todos ellos. Hermanos, ¿no es asombroso? Porque yo cuando meditaba en ponerme en el lugar de esos creyentes, porque recuerden cómo estaban ellos antes, los temores que ellos tenían antes de esos gobernantes, estaban encerrados. Y cómo ellos renovaron su entendimiento a partir de ahí para hacer lo que tenían que hacer, para pedir lo que debían pedir, para presentarse ante Dios como debían presentarse, con un entendimiento nuevo. Ellos se acercaron a Dios sabiendo estas cosas, entendiendo que esto estaba pasando. Ellos no citan este salmo por casualidad, hermanos, sino porque describe exactamente la situación que ellos estaban viviendo en sus días y de todas las épocas de la humanidad. Y ahora ellos se acercan a Dios en oración sabiendo que todas las personas necesitan del Evangelio. Ellos no oraron, Señor, fulmínalos ya. ¿Qué rebelión es esta contra ti? Fulmínalos, Señor. No, ellos pidieron denuedo para poder predicar la palabra de Dios. ¿Qué había en sus corazones ante esta realidad?
Ellos dicen, Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra en una situación como esta. ¿Qué entendían ellos del poder de la palabra de Dios para salvar a esta gente? ¡Qué confianza! La fatal ignorancia de las personas ante Dios. Este es el tema de toda la Biblia. La ignorancia que las personas tienen acerca de Dios. Y al final de su vida, nuestro bendito Señor, en su magnífica oración sacerdotal, allí en Juan capítulo 17, dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido. El mundo no te ha conocido. Estos te han conocido, pero el mundo no te ha conocido. En ocasiones los salmistas expresan esta idea en una forma muy gráfica y dramática. En el Salmo 50, 21 dice que Dios, al contemplar la humanidad, Dios dijo lo siguiente: ¿pensabas que de cierto yo sería como tú? Esto es lo que todos tenemos que hacer. Es lo que todos tendemos a hacer, perdón. Medimos a Dios con nuestra propia medida. Por eso juzgamos a Dios. Sentamos juicio contra Él. Nosotros, los grandes, le hacemos frente a Dios. Pero escucha la respuesta una vez más. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es aterrador pensar que el gran Dios que está en su trono contemplando al mundo, contemplando a nuestro sabio mundo, el mundo que creó, que el único libro, por ejemplo, que Charles Darwin, que habla acerca del origen de las especies, pensó que iba a desechar a Dios con eso. El Dios que sostiene con su poder toda la creación, que sostiene la tierra con nada. ¿Pensamos nosotros que vamos a hacer frente a Dios? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y no es hombre. Últimamente estamos mandando naves al planeta Marte, ¿no es cierto? Nos vemos que los chinos, los rusos, los norteamericanos están mandando naves constantemente a Marte. Allí mandan imágenes de filmaciones de robots y cómo estamos buscando conquistar otros mundos. Estamos creciendo en nuestra ciencia. Estamos en el planeta Marte. Ya fuimos a la Luna, pero queremos ir más allá. Tenemos un montón de bases en el espacio y parece que en breve nosotros tendremos montada una ciudad allá arriba. Queremos conquistar el cielo. Ese es el objetivo del hombre. Cuando dice que el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará, ¿sabe lo que está diciendo Dios? Que Dios nos ve como niños. Nos ve como niños que están jugando con juguetitos, con juguetes. Así nos ve Dios cuando Él dice, se reirá de ellos. Él mantiene suspendida la tierra en nada, Él habita en la eternidad, Él es el creador del universo, no es solo su creador, sino también el que gobierna todo el universo, nos guste o no nos guste, todo le pertenece a Él y Él lo controla en absoluto. Él está sentado en su trono. En segundo lugar, y en manera más breve, estos creyentes no solamente conocían al Dios vivo, soberano, sino que también conocían y sabían que Dios tiene un plan que nadie puede frustrar los planes de Dios. Ellos sabían que Dios tenía un plan. Sabían. Pero se acercan a Dios en oración también sabiendo que los hombres irán en contra, con sus fuerzas, de ese plan de Dios. Ellos saben que los hombres se van a oponer de esta manera ante el plan que Dios inició con ellos. Dice en Hechos 4, versículo 29, ahora, Señor, mira sus amenazas. Mira cómo se levantarán, Señor, en contra de tu plan. Es aquí especialmente donde nosotros podemos apreciar lo necio de su actitud. Los hombres y las mujeres están tratando de levantarse y desafiar el mismo plan de Dios y su propósito para este universo, contra Jehová y contra su ungido, dice. Aquellos primeros cristianos conocieron con toda claridad que aquella habitación, allí en Jerusalén, donde ellos estaban orando, ellos sabían que es la vida, sabían que es la muerte,
y sabían que es la resurrección del Señor Jesucristo que el plan de Dios aparece más clara y evidentemente. Lo sabían. Dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y aquí es como ellos entienden, hermanos, que Dios tiene un plan detrás de lo ocurrido allí en esa cruz con su santo Hijo. Dice el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Había un plan, Señor, tuyo detrás de todo esto. Ellos mataron al Señor Jesucristo, se juntaron Poncio Pilato y Herodes y toda la gente, pero simplemente para hacer lo que tú ya habías determinado, para poner en cumplimiento tu plan. En la vida de nuestro Señor, nosotros podemos ver cómo se levantaron los reyes de la tierra y estos príncipes que consultaron unidos. Allí vemos al rey Herodes, a Poncio Pilato, hermanos, antiguos enemigos. Estos hombres no tenían amistad entre sí y se unieron para ir en contra de Jehová y su ungido. Dice que juntos, allí dice. Vemos a las gentes también, a los judíos, todos conspirando unidos contra Cristo. Ellos decían, fuera con este, crucifícale. ¿Sabe lo que había en la mente de esos creyentes seguramente? Señor, está pasando lo que tú dijiste. Según el Salmo 2, Señor, está sucediendo exactamente lo que tú dijiste. Tu plan se está llevando a cabo, Señor. Y después se rió Dios y se burló de ellos. ¿En dónde? En la resurrección. En la resurrección de Cristo. Descubrió su indecible necedad al levantar a su Hijo de entre los muertos y al revelarlo a testigos escogidos para después llevarle de vuelta consigo a la gloria donde Él estaba. Eso fue una parte simplemente del plan de Dios, hermanos. La vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Porque dice en el Salmo 2, versículo 9, los quebrantarás con barra de hierro y con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto es lo que el Padre le había dicho al Hijo. Y no solo le dijo, si vemos allí en el Salmo 2, versículo 8, te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, sino que además lo hizo juez. Lo hizo juez, y esto es lo que hace, hermanos, que la predicación del Evangelio es solemne delante de los hombres. Porque nosotros debemos predicar que el Hijo de Dios volverá al mundo a juzgar al mundo. Debemos predicar esa solemnidad que es parte del Evangelio, y lo vendrá a hacer con vara de hierro. Debemos anunciar eso. El Hijo de Dios volverá a este mundo, volverá para juzgar al mundo con justicia. Este mundo no podrá continuar, hermanos, como hasta ahora y para siempre. Este mundo no siempre estará incitado y en cierta forma gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. No. A él no le pertenece este mundo. Es un usurpador. Aquel a quien pertenece volverá y los quebrantará con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzará. Yo pensaba en esto. ¿Qué resistencia tiene una frágil vasija de barro ante a los golpes de una vara de hierro? ¿Qué puede hacer? ¿Qué resistencia puede tener? No tiene chance alguna esa vasija. Volverá de nuevo a este mundo y todo ojo lo verá. Los hombres hablan de su ciencia, de su erudición, de sus utopías y sus proyectos. Dice la palabra que ellos piensan cosas vanas acerca de sí mismos, cosas vanas acerca de Dios. Esa es la tragedia de la humanidad. Oh, que el mundo pudiera abrir sus ojos a su tragedia. El hombre y la mujer no desafían meramente la fuerza y el poder de la justicia de Dios, sino que están rechazando además el amor de Dios. El amor de Dios. ¿Habrán entendido esto los discípulos que piden con tanta vehemencia, Señor, concédenos el denuedo? Danos la valentía para ir. Danos, Señor. El mundo no te conoce, el mundo es ignorante. El mundo necesita conocer de tu amor. El mundo necesita conocer lo que tú hiciste por medio del Señor Jesucristo a favor de ellos.
Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo vayamos y hablemos tu palabra, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pregunto nuevamente, ¿habrán ellos entendido que el mundo necesita abrir sus ojos para que ellos vean su tragedia? ¿Lo habrán entendido? A pesar de habernos nosotros rebelado contra Él con arrogancia, a pesar de haberle desafiado, de haber odiado sus mandamientos y haberlos considerado como cuerdas y como ligaduras, a pesar de haberle insultado en su misma cara, el mensaje misericordioso de Dios sigue siendo el mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, y lo amó, hermanos, tal cual el mundo está, en su inmensa miseria, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La actitud de Dios sigue siendo la misma. Dios envió a su ungido, a su Hijo unigénito, lejos de la gloria eterna, para que Él venga a este mundo. ¿Por qué le envió a este mundo de maldad? Para que su Hijo sea burlado por los hombres, para que sea escupido. ¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para que el mundo se ría de Él. ¿Para qué Dios envió a su Hijo al mundo? Para que pusieran en Él una corona de espina en su santa frente, para tambalear a Él bajo esa pesada cruz de camino al Gólgota, y para ser crucificado en esa cruz y después morir y ser sepultado. ¿Para qué Dios hizo esto con su Hijo? ¿Por qué sucedió todo esto? La respuesta de mi compañero de trabajo ante tan grande descripción acerca de esta obra de Dios en Cristo, su respuesta fue: Dios es un mal padre. Dios es un mal padre. ¿Cómo Dios fue capaz de hacer esto con su propio Hijo? Él llegó a esa conclusión: Dios es un mal padre. Pero no, hermanos, esa no es la respuesta a esta pregunta. La respuesta a esta pregunta es el amor de Dios. El amor de Dios, el propósito misericordioso de Dios. Dios ungió a su propio Hijo para que fuera nuestro Salvador y nuestro Libertador. ¿Recuerdas cómo lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 5 de su carta a los Romanos? Y este es el mensaje, hermanos, para nosotros en el día de hoy. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara a morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo entendieron la realidad de esto esos creyentes, hermanos, allí? Y miremos más brevemente el llamado del salmista a la luz de todo esto. Dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Escucha el llamado: sed prudentes. Sed prudentes, deteneos, reflexionen, apaga la televisión por un momento, apaga tu teléfono móvil por un momento, apaga la radio, deja tu música por un momento. Joven, apártate de internet y escucha el llamado y la advertencia de Dios para ti. Detente. Escucha y piensa lo que la palabra de Dios tiene que decirte y después admite amonestación. Dispone tu corazón a ser enseñado por Dios. Sé sincero y admite que no sabes a dónde estás parado. Sé sincero contigo mismo, que no entiendes acerca de la vida, que no comprendes la muerte ni por qué hay guerras. Tú no entiendes por qué hay rumores de guerras en este siglo en el cual nosotros vivimos, un siglo tan ilustrado, un siglo tan sabio, tan científico.
si no entiendes ninguna de estas cosas, admítelo. Hazte como un niño y dispónete a recibir la enseñanza del Señor. ¿Y cuál debe ser la respuesta a esto? El salmista dice, honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Yo creo que en nuestros días nosotros estemos viviendo un poco de esa ira inflamada de Dios, ¿verdad? Estamos viviendo un poco esa ira. Parece que Él está retirando cada vez más su mano misericordiosa de la humanidad. Está poniendo freno a las limitaciones y está permitiendo que nosotros recojamos la consecuencia de nuestra necedad desenfrenada. Ese freno, ese abandonarnos a nuestra propia suerte, es parte de su ira sobre el pecado. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo, dice en Hebreos 10, 31. Pero aquí está el llamado, honrad al Hijo. Miren qué interesante, cuando una persona acudía al palacio de Buckingham, allí en Inglaterra, y la reina le encomendaba a esa persona una tarea, esa persona le besaba en la mano a la reina. Con ese gesto, besándole la mano a la reina, se ponía de manifiesto la sumisión a su persona y el cumplimiento de sus mandatos con todas sus facultades. Esa traducción, o una mejor traducción de ese honrad al Hijo, significa besad al Hijo. Besad al Hijo. El Hijo de Dios está extendiendo su mano hacia ti para que tú se la beses. El Hijo de Dios está extendiendo su mano a toda la humanidad para que éste venga y lo honre y le bese. No hagas como Judas, que lo besó, sí, pero lo hizo para entregarlo a la muerte. Y de ahí viene la sorpresa de Cristo al decirle, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso. No tiene sentido que lo hagas así. Cesa tu rebelión, sométete a Él, haz juramento de lealtad y confía en Él. En medio de tu desconocimiento, en medio de tu confusión, de tu infidelidad, cree sencillamente que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y que vino al mundo a salvarte. Acepta su mensaje. Debes creer en el Evangelio tal y como es. Sé un niño pequeño, joven, y ríndete. Ríndete por completo a Él. Confía en que Él compartirá su gloria contigo, porque lo ha prometido, y después inmediatamente comienza a servirle, y así es como termina el Salmo 2. Sirve a Jehová con temblor y comienza a alegrarte con temor. Y entonces estarás de acuerdo con la última declaración de este viejo Salmo 2, que dice, y es la última frase que hemos cantado en nuestro himno en esta mañana, no sé si te has dado cuenta: bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, reflexionemos en lo que sabían estos creyentes. ¿A dónde tenemos que traer nuestra meditación? A lo que estos creyentes sabían. El entendimiento renovado que había en ellos en cuestión a las cosas de la vida. No solo del Dios, el cual ellos conocían, sino su conocimiento acerca de la humanidad al cual ellos mismos pertenecían. Y la confianza en saber que no solo ellos podían descansar en un Dios vivo, en un Dios soberano y Señor, sino en un Dios que tiene un plan. En un Dios que tiene un plan y que lo llevará a cabo, y que ese plan depende de Él, depende de su poder, y que nos está usando a nosotros, nos ha elegido a nosotros para que podamos ser nosotros parte de ese plan que Él lo llevará a cabo sí o sí. Por eso ellos pueden orar pidiendo denuedo. Por ellos podían acercarse: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hermanos, nosotros no sabemos orar así, porque no tenemos un entendimiento así. Debemos ir a buscar, a conocer más este Dios. Debemos conocer más al Señor, y ese conocimiento nos lleve más a confiar en Él. Y al acercarnos a orar, no perdamos de vista, hermanos, el mundo en el que vivimos. No perdamos de vista la humanidad enemistada con Dios al salir a predicar el Evangelio de Cristo.
y conozcamos la Biblia, porque allí Dios nos ha revelado su perfecto plan. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos qué pedir a Dios. Dios nos revela para que sepamos qué pedir a Él, para que sepamos cómo pedir y podamos descansar en los caminos que Dios ya ha trazado y los llevará a cabo con toda seguridad, y nosotros podamos confiar en Él, hermanos, y no desmayar. Como dice el salmista, bienaventurados todos los que en Él confían. Seamos nosotros los que estemos entre estos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.